Os damos la bienvenida al webinar organizado por el Observatorio Generación y Talento. Espero que sea de vuestro interés. En esta mañana nos acompaña Elena Cascante, María Jesús Herrera Duque y yo misma, Ángeles Alcázar, que somos socias directoras del Observatorio Generación y Talento. El observatorio, como sabéis, tiene como uno de los objetivos poner en valor y promocionar indicadores para el éxito de la gestión de la diversidad generacional. Podéis encontrar nuestros objetivos y nuestras actividades en nuestra web generaciona.org y simplemente explicaros la dinámica del día de hoy. Hemos recibido algunas preguntas en la encuesta que os hemos mandado que le trasladaremos a la ponente. La sesión se va a grabar y podéis consultar y hacernos llegar a través de las preguntas cualquier iniciativa que al final de la sesión se la trasladaremos. Hemos establecido en los siguientes webinars que os ponemos aquí. Hemos establecido una sesión de webinar fundamentalmente para tratar y analizar los distintos temas que en esta situación de excepcional están viviendo las empresas y que nos hemos visto obligados a reinventarnos. El próximo webinar tendrá lugar el 22 de junio, en este caso lo haremos en la radio, estará en Agas, AXA y MC Mutual, que nos explicarán cuáles son las prácticas que están poniendo en funcionamiento. A continuación tendremos el 8 de julio a Yochi Jiménez, que nos hablará de cómo debemos enfocar el bienestar en las personas y organizaciones sin poner trabas a la actividad económica. El día 15 de julio contaremos con la segunda parte en presencia de María Jesús Herrera, que es un placer tenerla, como que ya os presentará Elena, el conocimiento que tiene adquirido como persona y profesional. Y el día 20 de julio tendremos diálogos generacionales, también en la radio, con SGS, CECA y Lunion. Vamos a dar la palabra en este caso a Elena Cascante, que va a presentar a la ponente de hoy, en el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Elena, mientras eso, Elena, puedes ya empezar a hablar. Muy bien, pues buenos días a todos. Espero que estéis bien, que esté bien vuestras familias y vuestros equipos, que esto es lo importante. Y iniciamos ya la sesión de hoy que pone el foco en cómo afecta la normativa laboral en las organizaciones ante esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo y poniendo foco específicamente en cómo ha afectado el COVID a nuestras vidas y a nuestra conducta. Y el impacto del COVID en el mercado laboral, reducción y paralización de la actividad y la producción, mecanismos legales para hacer frente y reflexionar sobre el día de después. ¿Cómo serán las relaciones laborales después del COVID? Nuevos retos para la reconstrucción y la vuelta a la actividad. Para dar respuesta a todas estas cuestiones, hoy tenemos a María Jesús Herrera Duque. Bienvenida, María Jesús. María Jesús es licenciada en Derecho, doctora cum laude. Es miembro del Colegio de Abogados desde el año 87 y lleva 27 años desarrollando su carrera profesional en Sagardoy Abogados. En la actualidad es socia del despacho y forma parte de su comité de dirección. Y también decir que tenemos el lujo de tener a Sagardoy Abogados como miembros de nuestro consejo asesor. Bueno, María Jesús ha sido galardonada en el 2019 con el premio Asnala Santander Justicia al mejor laboralista, como reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la visibilización de la disciplina laboralista en España. Igualmente ha sido reconocida en la prestigiosa lista Best Lawyer 2020 en el área Labor and Employment Law. Es además académica correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Y además, autora de diversos libros y publicaciones en materia laboral, entre los que destaca su participación en la obra coral Tratado de Despido Colectivo, dirigida por Martín Godino Reyes, y su reciente trabajo, que precisamente se presentará el próximo 23 de junio, de la mano de la editorial de Lefebvre y su despacho, para presentar la obra Claves prácticas laborales, expediente de regulación temporal de empleo. Espero que este nuevo libro, con esta temática tan de actualidad, sea todo un éxito, María Jesús. Y ya sin más, pues empezamos y te doy la palabra. Muchas gracias por tu participación, ya que es un lujo tenerte hoy aquí. Muchas gracias al Observatorio Generación y Talento
Y muchas gracias, Ángeles y Elena. Y Elena, muchas gracias por la cariñosa presentación. Es un honor y es un placer estar para mí participar en estos diálogos generacionales en tiempos de COVID, en una situación en la que efectivamente pues esta pandemia y esta crisis sanitaria tan terrible que hemos padecido pues nos ha hecho efectivamente cambiar pues de escenario y de forma, ¿no? de vivir. Bueno, pues decía que el COVID ha impactado en nuestras vidas y ha introducido cambios muy sustanciales tanto en nuestra conducta como en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de relacionarnos. Tanto durante la situación más, digamos, más restrictiva de las medidas de contención, como incluso en estos momentos ya de desescalada, donde pues, parece que vamos a volver a una normalidad difícil de recuperar en lo que era antes nuestra normalidad, ¿no? Se han producido cambios en nuestra sociedad, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestro modus vivendi y también en el modus operandi, ¿no? de nuestra economía. Y sin duda, pues todos somos conscientes de que va a marcar un antes y un después tras esta drástica situación de pandemia mundial y de crisis sanitaria que hemos vivido a lo largo, ya digo, de estos meses y que sin ningún género de duda ha afectado pues, a nuestra vida personal y a nuestra vida laboral. Los cambios producidos tras su paso van a afectar y de hecho ya están afectando sin ninguna duda al conjunto de la sociedad y de la economía y lógicamente a las relaciones laborales. Cambios muchos de ellos que han venido para quedarse y que se han producido en el modo de prestar trabajo, en el modo de negociar colectiva e individualmente, en el modo de prevenir los riesgos laborales y bueno, en todo ese cúmulo, ¿no? de acciones de nuestro entorno laboral, fruto de una necesidad de afrontar esta situación, pues que tras la declaración del estado de alarma en nuestro país ha derivado en una caída en picado tanto de la producción y de la actividad en todos los sectores, en prácticamente todos los sectores, como desde luego en la propia actividad de las compañías. En el mercado laboral han sido precisos, todos lo hemos vivido, todos lo sabéis, mecanismos legales que nos permitiesen afrontar la situación y sobrevivir a la misma. Eso unido pues, a un cúmulo, ¿no? de normas que han venido dictándose pues, de una manera pues, muy rápida, con mucho cambio, ¿no? Y con mucha adaptación, y que las empresas y bueno, en general pues todos los operadores sociales hemos tenido que afrontar, manejar y efectivamente aplicar, a veces de una manera pues extremadamente complicada. No desvelo nada porque las herramientas estrellas todos las hemos manejado y estaban ya en nuestra legislación. Curiosamente, las herramientas estrella que bueno, esta situación tan grave ha venido a desempolvar, pues son instrumentos legales que hasta este momento eran instrumentos más o menos poco utilizados. Digo poco utilizados, los ERTES, por supuesto, son ERTES y el teletrabajo. Empezando por los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, pues han sido, desde luego, yo diría que sin ninguna duda, la herramienta estrella en el modo de solventar esta caída, ¿no? de actividad, esta falta de actividad y esta necesidad, ¿no? de que las empresas afrontasen esta situación tan grave, bueno, y que ha impactado tanto en su forma de producir, en su forma de prestar el servicio y, en definitiva, bueno, pues en su cuenta de resultados también, ¿no? Y digo que es un mecanismo que yo sí lo he utilizado mucho y en general se ha venido utilizando, pero de una manera, digamos, complementaria o accesoria, porque como herramienta prácticamente alternativa normalmente en los expedientes de regulación de empleo. Básicamente, pues es una herramienta, también se han hecho ERTE suspensivos en algunas circunstancias, pero
pero digo que no era una herramienta pues, que frecuentemente tuviera, desde luego, ni la trascendencia ni el manejo que ha tenido a lo largo de estos más de 2 meses de situación de estado de alarma, ¿no? y de crisis sanitaria que hemos venido padeciendo y seguimos padeciendo. Estos expedientes de regulación temporal de empleo tienen dos modalidades, ¿no? El expediente TOP, el de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y el expediente de fuerza, el expediente temporal de regulación por fuerza mayor. También aquí ha tomado prevalencia, pues no curiosamente, lógicamente, porque bueno, la situación en sí mismo pues era una situación, ¿no?, que ha sobrevenido de forma tal que hacer frente a esa contingencia pues ha determinado, ya digo, que se haya dado prevalencia a este ERTE de fuerza mayor que con anterioridad a esta situación de crisis sanitaria pues verdaderamente era poco frecuente y prácticamente poco autorizado, ¿no? Buscando jurisprudencia sobre ERTEs por fuerza mayor con anterioridad al estado de alarma, ¿no?, y la situación de pandemia, pues verdaderamente había pocos tramitados y de los tramitados que había, pues en muchos casos pues la fuerza mayor era contemplada pues de una manera muy, muy restrictiva. Esto pues ha venido efectivamente a paliarse de alguna manera con la normativa que se ha venido dictando por el Gobierno como medio de hacer frente a esta caída de actividad, y ha resultado, ya digo, prevalente el ERTE de fuerza mayor respecto al ERTE por causas, el ERTE TOP, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por dar un dato, se me ha pasado la pantalla, todavía no está, pero bueno, por daros un dato, solamente en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el mes de mayo, con datos cerrados al mes de mayo, de los ERTEs, del número de solicitudes de ERTEs tramitados, ERTES ETOP, había solicitudes de 3.997, eran un 5%, constituían. ERTES por causa de fuerza mayor, 72.556, un 93%. Y bueno, otras casuísticas, pues un porcentaje menor del 2%. Y digo que es muy significativo, digo solo el dato de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, pues evidentemente tanto por comunidades como por los ERTEs tramitados a nivel Dirección General de Trabajo, pues ya digo que ha sido la herramienta estrella que además ha generado una casuística tanto en aplicación como en, bueno, pues en regulación que probablemente ahora arroje la consecuencia pues, de previsibles impugnaciones y bueno, de previsibles situaciones que se van a producir a posteriori, ¿no? En este caso, tampoco desvelo nada, pero sí es cierto que para dar agilidad a la herramienta pues, se reguló, como todos sabéis, empezó bueno, pues con el decreto 8 y una serie de reales decretos posteriores, ¿no? Pues primero se redujo el tiempo de negociación en el caso de los ERTE ETOP, y bueno, se redujo también el plazo en el caso del ERTE de fuerza mayor, y se estableció una definición de la fuerza mayor que permitía de alguna manera pues acoger, ¿no?, esta posibilidad que antes, ya digo, era de un uso completamente restrictivo, ¿no? La segunda de las herramientas, digamos estrella, ha sido el teletrabajo. El teletrabajo pues es una modalidad que bueno, estaba apareciendo, yo creo que tímidamente en nuestro mercado laboral. Digo tímidamente porque es verdad que había ya muchas empresas que empezaban a regularlo o ya tenían regulaciones de teletrabajo, pues un sistema de trabajo no presencial, pues de una manera tasada, voluntaria y bueno, pues esporádica, digo esporádica en
en el tiempo de prestación. Había ya políticas, ¿no?, que estaban implementando las empresas en las que, bueno, pues se permitía que los trabajadores acogiesen esta modalidad de teletrabajo pues una vez a la semana, 3 veces, 2 a la semana. Yo he hecho alguna regulación, o hemos estado haciendo algunas regulaciones de este tipo, o incluso, pues bueno, ya con una frecuencia se estaban implantando pues, en diversos sectores programas piloto, y bueno, pues en esta situación donde era necesario la contención de la epidemia, el teletrabajo pues ha aparecido ya de una manera, desbordante, ¿no? De esta aparición tímida en que las empresas estaban haciendo programas pilotos a ser, pues bueno, el elemento pues prácticamente de prestación de servicio de la gran mayoría de las actividades, ¿no? Esto, pues en definitiva, esta fórmula, digo, que ya digo, había aparecido tímidamente, pues todos sabemos y estamos viendo, porque ahora ya se está proclamando una regulación, ¿no?, del teletrabajo, pues esta forma de prestación de servicios no presencial que parecía que tenía una vocación, ya digo, de aparición, como he dicho, tímida, pues ha venido para quedarse y para instaurarse de una manera permanente en nuestro mercado laboral. Pero bueno, aún queda mucha incertidumbre, y bueno, lo primero que debe despejarse, no solo ya con el teletrabajo, sino en realidad con toda esta situación ahora de incertidumbre generada por la reconstrucción después de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo y de las actividades que permitan activar el empleo e impulsar todos los sectores de actividad. En definitiva, el teletrabajo, ahora están hablándose, todos lo hemos visto y se está publicando ya, bueno, esa intención, ¿no?, de normar y de regular el teletrabajo. Como sabéis, el teletrabajo tenemos una regulación concreta del teletrabajo en nuestro Estatuto de los Trabajadores, y hay un acuerdo de teletrabajo de 2002 en Europa, ¿no?, que es el acuerdo marco que enmarca, valga la redundancia, el teletrabajo, y que, bueno, pues en definitiva pues venía a establecer los principios básicos, ¿no?, de cómo se presta o cómo debe prestarse esta actividad. Mi opinión en relación con el teletrabajo es que, de ser una herramienta, como digo, pues verdaderamente sin demasiado protagonismo, aunque empezaba a tenerlo en todas las compañías, pues ha pasado a ser, en estos meses de pandemia, pues un elemento de trabajo que, en mi opinión, también ha disociado un poco, ha distanciado la propia esencia del teletrabajo, porque al final el modo de trabajar, la forma de trabajar, yo estaba el otro día en otro coloquio y alguien manifestaba, bueno, es que esto no es una forma, esto ya no se ha utilizado como forma, ¿no?, como posibilidad, como medida de conciliar, porque al final pues ha sido la necesidad, ¿no?, de prestar la actividad para evitar la epidemia, ¿no?, y bueno, pues prestar la actividad en un régimen pues prácticamente primero de trabajo todos los días, y de trabajo de una forma que probablemente, ya digo, haya enmarcado el teletrabajo pues en una actuación, como en una forma o en una actividad más general, y probablemente pues de esto ha salido pues una necesidad de regularlo, porque bueno, muchas empresas se han planteado, ¿no?, y se ha planteado ya un debate sobre la productividad y el teletrabajo. El teletrabajo, yo en mi opinión no creo que sea una herramienta que pueda sustituir al trabajo presencial. No todos los sectores de actividad pueden tener un sistema de teletrabajo, y no un sistema de teletrabajo, desde luego, ¿no?, de todos los días. Y en cualquier caso digo que bueno, es una herramienta por supuesto válida, por supuesto que puede dar, ¿no?, sus frutos, ¿no?, con la regulación, yo creo que la que tenemos pues básicamente sirve, ¿no?, y bueno, probablemente haya que modular algunas disfunciones, ¿no?, que hayan podido generarse, pero ya digo que se han generado
en una situación de prestación de servicios de teletrabajo pues tampoco frecuente, ¿no? Porque ya digo, se ha convertido en habitual o general lo que, bueno, pues inicialmente era excepcional. Pasamos, si queréis, a la siguiente. Y nos queda, con independencia luego de resolver todas las preguntas, ¿no?, en relación probablemente a cuestiones que se hayan suscitado, nos queda hablar un poco del día después, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestras relaciones laborales tras el COVID, ¿no? Porque es verdad que ya se está produciendo la desescalada y se va a producir una vuelta a la normalidad, pero yo creo que la normalidad es evidente que va a ser diferente, ¿no? Ya estamos viviendo que es una normalidad distinta, incluso, bueno, pues en la forma de desenvolvernos en nuestro día a día. Ahora se está recuperando el sector de los servicios, la hostelería, y bueno, pues incluso pues es verdad que las personas parece que están ávidas de ir a las terrazas, de sentarse en las terrazas, pero al final, pues dentro de esa especie de recuperación de la normalidad, ni siquiera eso, ¿no?, en la forma de estar, de esperar, de protegerte, pues supone una normalidad de la que teníamos antes. Y esa normalidad, esa vuelta a la normalidad diferente, hace que el retorno al trabajo también pues vaya a ser distinto, ¿no? Distinto en tanto en cuanto el retorno al trabajo presencial pues se va a producir de una manera gradual y de una manera pues también pues diferente, en el sentido de que, bueno, pues las empresas están siendo, como no puede ser de otra manera, cautas, ¿no?, en la forma de abordar esta desescalada, ¿no?, en el trabajo presencial, ¿no?, estableciendo primero mecanismos, obviamente, como no puede ser de otra manera, de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, y estableciendo pues elementos que permitan efectivamente una seguridad en tanto en cuanto los trabajadores a la vuelta a sus puestos de trabajo tienen que tener asegurada esa seguridad, y desde luego las empresas velar por ella, ¿no?, en la obligación que tienen de protección de la salud y la integridad de los trabajadores. El día después también va a provocar efectivamente un nuevo impulso al teletrabajo como este elemento que irrumpe en nuestro sistema de relaciones laborales pues de una manera pues ya digo, que ha venido para quedarse, ¿no? Todos, ya lo he dicho, todos lo sabemos, que se está ya planteando la regulación del teletrabajo, y bueno, pues en este sentido probablemente pues se establezca como mecanismo, desde luego. Yo ya digo que a mí no me parece que pueda ser un mecanismo sustitutivo del trabajo presencial, pero yo creo que sí va a ser un mecanismo, o sea, una forma, ¿no?, de prestación de servicio que va a, desde luego a impulsarse mucho y probablemente a utilizarse más. Ya hay empresas que están planteando el establecimiento de protocolos, ¿no?, políticas de teletrabajo. Las que no lo tenían ya las están impulsando, y las que ya tenían protocolos, ¿no?, de actuación o de teletrabajo, pues están modificando, ¿no?, esos contenidos, ¿no?, y lo que antes era un día, pues a lo mejor establecen 2 o 3 y establecen determinados mecanismos o dinámicas, ¿no?, para utilizar esta fórmula. Bueno, la regulación está por venir. Lo que sea yo estoy participando en un grupo ahora, ¿no?, de trabajo precisamente para formular propuestas sobre la regulación del teletrabajo, y yo creo que la regulación tiene que ser una regulación que, bueno, en definitiva, trate de depurar pues algunas de las disfunciones que se han producido, y ya digo que son disfunciones que a lo mejor ni siquiera son reales en la medida en que se han producido, pero porque ha sido la herramienta que de excepcional ha pasado a ser habitual. Pero digo que en líneas generales, mi opinión es que hacer una regulación muy encorsetada, pues al final probablemente
acabe impidiendo, ¿no?, el uso, ¿no?, la utilización del teletrabajo si hacemos una herramienta poco atractiva, ¿no?, o poco posible, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de flexibilizar, ¿no?, y de compatibilizar y conciliar, ¿no?, porque es una herramienta que, bueno, en principio está prevista, ¿no?, con esa finalidad también, y efectivamente también en este tiempo, ¿no?, de COVID, pues ha resultado una herramienta útil, ¿no? Se ha trabajado y se ha trabajado mucho desde el sistema de teletrabajo y, en definitiva, ya digo, toda regulación que al final acabe tratando de establecer, no prever todo todo no es previsible, pero digo que toda regulación que trate, ¿no?, de encajar y de encajonar, pues al final hará imposible probablemente la utilización, ya digo, de esta herramienta, ¿no? Los nuevos retos, pues son retos que tienen que ver con una reconstrucción de la economía. Bueno, estamos viviendo ahora, ¿no?, esta cumbre, ¿no?, de empresas donde efectivamente se postula por una reconstrucción que tenga que ver con desde luego, mantener las herramientas que ya teníamos y que son herramientas que se han revelado como herramientas válidas, ¿no? Y, bueno, y que siguen sirviendo, ¿no?, a nuestro mercado laboral y a nuestra economía. Y desde luego el mantener los mecanismos de flexibilidad, porque yo creo que los mecanismos de flexibilidad han servido y van a seguir sirviendo mucho, ¿no? En este tiempo de COVID, pues yo he dicho que se ha manejado mucho la herramienta de los ERTEs, pero también ha habido en algunos sectores, bueno, posibilidades de hacer, ¿no?, otro tipo de negociaciones, ¿no?, pues que pasen por la modificación o por la adaptación de jornadas, y en definitiva, ya digo, los mecanismos de flexibilidad pues tienen que seguir posibilitando esta vuelta a la normalidad de lo que va a ser, pues sin duda, una situación difícil, ¿no? El abordar la vuelta a la normalidad, pues debe hacerse de una forma gradual, se está haciendo ya de una forma gradual, las empresas ya se están planteando la vuelta al trabajo presencial en aquellas actividades donde efectivamente pues ya se puede volver al trabajo presencial y el trabajo presencial es necesario, y desde luego con mecanismos, ya digo, que sirvan desde luego sirvan a la actividad, sirvan y mecanismos también que aborden, ¿no?, o que establezcan una protección adecuada, ¿no?, de los trabajadores en el volver, ¿no?, y en la propia prestación de los servicios. Queda mucho por hacer, yo creo que queda una vuelta difícil, en mi opinión, una vuelta difícil porque la reconstrucción va a ser difícil también, y una vuelta difícil a una actividad que digo que va a ser producida en una normalidad bastante diferente, ¿no?, a la que habíamos venido experimentando. Y en eso, pues yo creo que los mecanismos legales que tenemos van a seguir sirviendo. Los ERTEs, como sabéis, pues están ahora planteando una prórroga de los mismos, ¿no?, porque si no concluirían a finales de este mes. Se está planteando una prórroga, hay un debate, se está planteando la prórroga hasta el 30 de septiembre. El mecanismo del ERTE, pues bueno, yo creo que va a seguir siendo un mecanismo que va a dar posibilidades a las empresas de manejo, ¿no?, de su índice de actividad, y en definitiva pues todas las actuaciones están por venir, ¿no?, aunque ya digo que bueno, todas las empresas ya están acometiendo actuaciones, ¿no?, que pasan, ya digo, por una vuelta escalada a la normalidad, que de momento se está produciendo pues también con normalidad y sin graves problemas, en lo que yo, en mi caso concreto y en el despacho, estamos asesorando, ¿no? Sí es verdad que las empresas están planteando establecer ya políticas más concretas o más definidas de sistemas de teletrabajo.
y en definitiva pues todo lo que queda por venir, pues yo creo que puede tener encaje, ¿no? en nuestras herramientas legales y, bueno, y posibilidades, ¿no? de hacer una reconstrucción ordenada, ¿no? que permita, pues bueno, mantener la actividad y, bueno, en la medida de lo posible, mantener el empleo. No sé si, bueno, abrimos ya el turno de preguntas de participantes y estoy abierta, por supuesto, a cualquier consulta, pregunta, comentario o diálogo que queramos abrir. Fenomenal, María Jesús. Hemos tenido muchísimas preguntas. Elena, creo que te han llegado a ti anteriormente alguna. Sí, efectivamente. No sé si se me está viendo, lo he intentado. Sí, perfectamente, perfectamente. Vale. Bueno, disculpad, pues, es que hemos cambiado de herramienta y estamos un poco despistadas. Bueno, justamente cuando los participantes se fueron inscribiendo ya les dimos la oportunidad de que nos trasladaran algunas cuestiones y muchas de ellas tenían que ver con el teletrabajo y tenían que ver ahora con esa desescalada. Hay una preocupación por comprender y por saber si una vez que el trabajador pues ya ha disfrutado ha tenido la posibilidad de teletrabajar, si ante la demanda de la empresa de que se incorpore al centro de trabajo se puede acoger a seguir teletrabajando y sobre todo por motivos de conciliación. En ese sentido, ¿qué derechos tiene el trabajador, María Jesús? Bueno, yo creo que el teletrabajo el sistema de teletrabajo, el hecho de que se haya estado teletrabajando no significa que se haya adquirido, ¿no?, un derecho consolidado a seguir en esta situación de teletrabajo. En consecuencia, digo que la vuelta al trabajo presencial, pues indudablemente se puede aplicar y se puede aplicar sin ninguna limitación. Si es verdad que digo sin ninguna limitación en el sentido de que evidentemente las empresas en su planning de desescalada o plan de vuelta a la normalidad, pues los trabajadores que estaban en situación de teletrabajo, pues en los momentos en los que se establezcan, pues deberán volver. Y el trabajador, pues en principio no puede negarse a volver. Sí puede en determinadas circunstancias, como son el hecho de que pueda tener alguna situación no personal, ¿no?, de atención de conciliación o de atención a familiares con COVID, o incluso situación personal de que tenga riesgo, ¿no?, de riesgo pues, por no ser inmune, o estos colectivos de riesgo del COVID, ¿no?, en los que pueda el trabajador pues solicitar el mantenimiento de la situación de teletrabajo. También hay alguna duda en la dirección contraria, ¿no? O sea, ¿puede una empresa obligar a trabajar desde casa tras el fin del estado de alarma? O sea, ¿puede seguir pidiendo a su gente que siga teletrabajando? Yo creo que no. Digo, no tanto tras el estado de alarma. El teletrabajo es una herramienta, es una modalidad de trabajo que parte del mutuo acuerdo de las partes y además es reversible, ¿no? Esa normativa todavía sigue vigente, ¿no?, hasta que no se produzca una nueva, que esperemos que tampoco pues sea, como he dicho antes, ¿no?, de una manera un tanto crítica, ni demasiado impositiva, ¿no?, ni demasiado coercitiva en este sentido. Entonces, yo no creo que la empresa pueda imponer si la empresa podría imponer el teletrabajo al trabajador, ¿no? Yo creo que lo que sí es verdad es que ahora todavía estamos en una situación. He visto por ahí una pregunta, porque, perdonadme, pero vamos, yo estoy abierta a cualquiera, no sé cómo es la forma de hacerlas a través de vosotros, digo que tiene que ver con esto. Alguien preguntaba si la normativa, Sonia, voy con la anterior primero, si no era ambigua la normativa, porque se establecía efectivamente pues una prioridad, ¿no?, una preferencia del teletrabajo, ¿no?, que además se había llevado hasta parece que ese trabajo, esa forma de teletrabajar estaba hasta 2 meses el cómputo era 2 meses después de la aplicación del
del decreto, y eso yo creo que se mantiene vigente, que me parece que iba hasta el 21 de agosto, creo recordar, o algo así, ¿vale? Yo creo que eso todavía se mantiene vigente. Y cuando alguien preguntaba si la normativa no era muy antigua, no muy ambigua, porque daba en el decreto este de vuelta a la normalidad, ahora lo que establece es se establece dar preferencia al teletrabajo, o sea, pues, en la medida de lo posible. Yo no creo que imponga una obligación de teletrabajar, y en cualquier caso digo que es verdad que yo creo que lo deja incluso más laxo, ¿no? A la hora de poder aplicar el teletrabajo, ¿no? No de una manera, digamos, tan como parece de obligación, ¿eh? Vale, y otra cuestión que tiene que ver mucho con la desescalada y cómo ir incorporando a las personas en diferentes horarios para no haya aglomeración en el centro de trabajo, tiene que ver con que si una empresa puede modificar ese horario o modificar los turnos de trabajo de sus empleados. Bueno, yo creo que la empresa puede modificar los turnos de trabajo de sus empleados y puede modificar los horarios con arreglo en procedimiento. Por eso decía que nosotros tenemos todos los mecanismos legales, efectivamente, para acometer las circunstancias que nos van a sobrevenir. De esos mecanismos legales, pues entre ellos está la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que puede ser de carácter colectivo o individual. ¿Puede hacerlo? Sí, pero a través del mecanismo, que es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿no? Y en este caso concreto, pues hombre, podría hacerlo por esa vía, ¿no? Si establezco un cambio radical, ¿no? Y sustancial en los horarios de trabajo, pues efectivamente debería hacerlo pues en la forma que establece la ley, ¿no? Básicamente. Con independencia de que, dices, bueno, hay justificación, claro que la hay, pero por eso el propio artículo 41 pide justificación, ¿no? Y bueno, la justificación está pues en esta situación, en causas que pueden ser productivas, técnicas, económicas, organizativas, en este caso serían, ¿no? Derivadas de la vuelta y de la situación de necesidad, ¿no? de protección de los trabajadores. Bueno, paso la palabra a Ángeles, que ha estado de alguna manera haciendo seguimiento con las cuestiones y las preguntas que nos han ido transmitiendo los participantes. Cuéntanos, Ángeles. Voy a hacer una ligada un poco a lo que acabáis de preguntar. Comentan eso mismo de las modificaciones de condiciones de trabajo, pero si le pueden reducir la jornada y por tanto el salario dentro de esta situación. Si le puede reducir la jornada y el salario, yo creo que no. O sea, yo creo que de manera consensuada sí, o sea, de manera acordada, por supuesto. Pero reducirle la jornada al final le puede reducir la jornada acudiendo al mecanismo del expediente de regulación temporal, ¿no? De reducción, ¿no? Porque el expediente de regulación temporal de empleo, como sabéis, es suspensión o reducción, pero desde luego imponerlo no. Vale. Otra pregunta, María Guijarro pregunta, ¿cómo afectaría a la empresa un ERTE por fuerza mayor el despido disciplinario de un trabajador que fuese considerado improcedente? ¿Cómo afectaría ese ERTE? El despido disciplinario de un trabajador que fuese en principio... Una empresa que está en ERTE por fuerza mayor hace un despido disciplinario de un trabajador, ¿cómo le puede afectar? Yo en principio no veo que tenga una afectación especial, ¿no? El despido disciplinario de un trabajador en una empresa que haya hecho un ERTE de fuerza mayor, pues el despido disciplinario es posible, ¿no? Y si fuera improcedente, pues sería injustificado. Distinto es que que el despido afecte a uno de los trabajadores afectados por el expediente de fuerza mayor. Eso ya es diferente y no podría hacerlo, digo, por la cláusula de garantía esta. En los 6 meses. Claro, pero aún yo creo que la pregunta va por ahí, por el mantenimiento de los 6 meses. Si fuera por ahí, pues efectivamente no podría, no debería, además, ¿no? Porque le arrojarían todas las consecuencias, ¿no? Que tiene, ¿no? Primero que tiene que mantener, ¿no? Esa garantía durante los 6 meses con el trabajador, ¿no? Los trabajadores afectados por el ERTE primero. Y segundo, bueno, pues que como mínimo pues le sobrevendría toda la consecuencia, ¿no? De la pérdida de las bonificaciones y demás. Y yo lo iba a ligar también, bueno, pues a esta imposibilidad también que se había establecido de efectuar despidos, que a lo mejor también podría ir por ahí la pregunta, ¿no? Durante el tiempo, durante el estado de alarma, ¿no? La prohibición, ¿no? De efectuar despidos consecuencia del COVID, ¿no? Bueno, pues esa prohibición también hay que tenerla presente, ¿no? Es decir, yo puedo hacer
despidos que no tengan que ver con el COVID, por supuesto que puedo hacerlos, ¿no? Pero evidentemente, digo, esa limitación todavía existe durante la situación de estado de alarma que, bueno, concluye dentro de nada, pero en cualquier caso está ahí, ¿no? Bueno, otra pregunta del grupo Workline, no sé si lo he pronunciado bien. Dice, ¿hay dificultad al rechazar la exoneración de las cotizaciones? ¿Esto tiene viso de poderse normalizar? ¿Nos genera problemas? Me imagino que está planteándose una empresa que posiblemente del ERTE pase al ERE y de alguna manera se quiere exonerar de las posibles cotizaciones. Yo creo que eso no es válido. O sea, No es válido. yo he tenido, se refiere a decir, oiga, que yo rechazo Sí. las cotizaciones y así puedo despedir abiertamente. Yo creo que eso no... De hecho, hay una empresa que había planteado, una empresa, bueno, nos planteó además la consulta, no, dice, no, yo he hecho un ERTE por fuerza mayor, pero he renunciado a la exoneración de cotizaciones. Digo, pues es que da igual. Pues me parece muy bien, pero te has beneficiado primero de la situación de poder, digo, de poder situar a los trabajadores en suspensión de contrato de trabajo. Digo, y el ERTE por fuerza mayor tiene una aplicación legal que es la que es. Uno no renuncia a una parte con una técnica de goteo precisamente, ¿no? Como he renunciado a las cotizaciones, pues así luego puedo hacer ERES. Es más, yo creo que los ERES en estos casos son dudosos. Yo creo que va a abrir una secuencia probablemente después, digo, en los casos en los que haya que tramitar o haya empresas que tengan la necesidad de tramitar ERES, ¿no? Pues si lo hacen, desde luego, sin respeto a la garantía de empleo, pues puede haber alguna consecuencia, bueno, pues todavía mayor, ¿no? Porque se puede plantear incluso pues alguna cuestión de validez, ¿no? Del ERE, no solo ya, no, es que pierdo solo las cotizaciones. Yo a mí me parece poco aconsejable hacerlo, ¿no? En empresas que se han acogido a los ERTEs por fuerza mayor, ¿no? El grupo Auto nos pregunta si desafecto del ERTE a un empleado y la actividad no se recupera, ¿puedo volver a afectarlo al ERTE? ¿Estamos hablando de fuerza mayor o estamos hablando Sí, de...? fuerza mayor, fuerza mayor. Yo en ERTE de fuerza mayor creo que no. Yo en ERTE de fuerza mayor, ha sido una pregunta que ya bueno, me han hecho en varias ocasiones y yo creo que cuando tú desafectas y renuncias, además luego eso, si os dais cuenta, la verdad es que se ha ido legislando, nosotros los operadores sociales, digo yo me declaro operador social, los asesores y las empresas, pues a veces hemos ido adelantándonos, ¿no? A lo que luego se ha ido legislando en muchas ocasiones y sin ningún ánimo, bueno, más allá de exponer mi opinión, ¿no? De crítica, pues bueno, toda opinión al final es una crítica, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que digo que en la legislación, bueno, pues luego ha ido legislando, pues bueno, muy sobre la marcha todo y a veces, como ha dicho alguna de los asistentes, bueno, con bastante ambigüedad y a veces con confusión, ¿no? En la aplicación ha habido tanta norma y luego los criterios de la Dirección General, luego la Tesorería de la Seguridad Social diciendo, bueno, que bueno, cómo se exonera, cómo no, en fin, que para las empresas y ya digo, para todos los que estamos en el día a día del mercado laboral, pues ha sido muy difícil, ¿no? Muy difícil ir acometiendo, ¿no? Ibas, bueno, pues a golpe de mata, ¿no? Estudiando, viendo cómo era posible o cómo no. Y todo esto que cuento es porque digo que esa pregunta, el ERTE de fuerza mayor, la fuerza mayor en sí mismo, pues es una situación específica, ¿no? En la que efectivamente, bueno, pues es sobrevenida, ¿no? Es sobrevenida y es una situación que hace que la actividad se interrumpa de una manera en la que, bueno, pues pues se autoriza la suspensión, bien de forma expresa o de forma tácita, y cuando tú renuncias, o sea, esto que decía de la normativa es porque ya se planteó, a mí se me planteó, hice un informe incluso en una empresa del sector de la automoción, en la que había hecho un ERTE de fuerza mayor y planteaba, después de haber hecho el ERTE, habíamos hecho el ERTE de fuerza mayor, y planteaba a las 3 semanas o las 4 que tenía que desafectar, pero no era un número pequeño de trabajadores, eran como 1.000 o 2.000 trabajadores de ese ERTE de fuerza mayor que prácticamente acabamos de hacer y nos habían autorizado incluso expresamente, que no todos los ERTEs han sido con autorización expresa, ¿no? Y entonces yo
pues llegué a la conclusión de que al trabajador sí se le podía, que no había, o sea, que eso no invalidaba el ERTE de fuerza mayor y sí podía desafectarse al trabajador, pero yo creo que luego no podía volver a afectarse al trabajador al ERTE de fuerza mayor, porque por eso preguntaba si de fuerza mayor o ERTE ordinario. Distinto es porque en esta empresa se hizo así, que el sistema era curioso también, pero oye, salió y salió bien, ¿no? Que distinto es que, bueno, por la propia situación de producción, pues que el propio ERTE de fuerza mayor contemplase las suspensiones, era una cosa un poco novedosa, pero se hizo y ha prosperado, ¿no? Contemplase suspensiones y reducciones, ¿no? Y bueno, pues se fuese de alguna manera rotando, ¿no? Entonces, pues los trabajadores iban rotando y en definitiva, pues un trabajador entraba, digamos, y salía, pero no es que yo le desafectase, si yo comunico no a los organismos que desafecto, no puedo decir, oiga, que afecto. Aquí era, pues en definitiva, en el marco, ¿no?, de la autorización que se había solicitado. Y ahí el trabajador pues estaba en situación de suspensión y luego trabajaba una determinada semana y volvía otra vez a la suspensión. Una pregunta para cambiar de tema de salud laboral. Una enfermedad contagiada en el trabajo, con el tema del COVID, ¿qué consideración tendría ahora mismo? Si es que lo sabemos, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora mismo una enfermedad en el trabajo sería accidente de trabajo. Vale. Y también... Porque no, de momento que yo sepa no está en el catálogo de enfermedades profesionales, ¿no? Que digo que, bueno, pues si acaba determinándose que es enfermedad profesional, sería enfermedad profesional, pero es accidente de trabajo, ¿no? Si alguien contrae el COVID estando trabajando, prestando servicios, es indudable que es accidente de trabajo, ¿no? Desde luego puede tener esa calificación. Y yo creo que la última, ¿puede tomar la temperatura en la empresa y quién debe de hacerlo? ¿Puede tomar la temperatura en la empresa y quién debe hacerlo? Bueno, pues esta es una cuestión que está siendo ahora muy debatida, tanto como la de los test, ¿no? Pues bueno, pues hay discusión ahí sobre si se puede o no se puede tomar la temperatura. Normalmente lo que se está estableciendo en las empresas que se está haciendo la toma de temperatura, bueno, pues es consensuar los mecanismos de prevención con la representación social en el caso de que la haya, ¿no? Y en definitiva, pues el quien debe hacerlo, pues ya estaría, imagino que alguien, ¿no? Alguna persona efectivamente que tenga ¿no?, el conocimiento, ¿no? Se están refiriendo posiblemente al servicio de prevención, ¿sabes? Sí, yo imagino que tiene que ver, que tendría que ser alguien relacionado con el servicio de prevención, porque bueno, no sé si puede hacerlo cualquiera, ¿no? En definitiva, la herramienta de toma de temperatura es como una pistolita, ¿no? Que te va... Bueno, hay varios elementos. Bueno, yo creo que, bueno, pues yo creo que lo que ha sembrado más dudas aquí es, o sea, al final si el mecanismo de toma de temperatura respeta, ¿no?, las cuestiones, ¿no?, relacionadas con los datos personales, ¿no?, y el manejo de datos personales, pues es un elemento que podría ser posible, ¿no? Pero es muy cuestionado, ¿eh? De hecho, hay muchas empresas donde bueno, pues es bastante resistente, ¿no?, por la representación social a ese mecanismo, ¿eh? Vale. Yo creo que nos hemos extendido un poco el tiempo. Hay muchas preguntas, pero yo creo que para la segunda ponencia las vamos a dejar. Voy a dar la palabra a Elena para que nos cuente, bueno, si quiere el documento, porque hace siempre de las suyas. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Jesús, todo un lujo. También un poco compartir con los asistentes que de aquí a un mes te volveremos a tener, seguramente con nueva actualidad, ya que esta actualidad es una actualidad cambiante constantemente porque hay que dar respuesta casi en tiempo real a todas estas cuestiones. Y bueno, y nada, también convocar a los asistentes e interesados a nuestro próximo diálogo generacional, en esta ocasión en la radio, que será este próximo lunes, y que tendremos la participación de Nagas, de Susana Toril, directora de Personas y Bienestar. De MC Mutual tendremos a Andreu Lacambra, director del área de Personas, Responsabilidad Social y Comunicación.
Y de AXA participará Carmen Corbatón, directora de Diversidad e Inclusión, Relaciones Laborales y Salud Laboral, quienes compartirán con nosotros aquellas buenas prácticas que han puesto en marcha en sus organizaciones en relación a cómo minimizar el impacto de la crisis del COVID desde el ámbito de gestión de personas. Os esperamos todos. Muchísimas gracias nuevamente a María Jesús, muchas gracias Ángeles y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Adiós.